en la zona, y no es nada fácil llegar allá, no es nada fácil desplazarse allá, y definitivamente para poder estar allá hay que tener un llamado. Y vamos a examinar brevemente hoy, porque por razones de luz y por amor a ustedes, vamos a explorar el llamado que Dios nos hace de ser luz a las naciones. Y nos vamos a tratar de pensar en algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién está hecho el llamado de ir? ¿Qué significa ser luz? ¿Qué significa ser luz entre las naciones? ¿Dónde podemos ser luz a las naciones? ¿Cuándo podemos hacer luz a las naciones? Y hay otra pregunta que es ¿por qué y cómo? Son preguntas muy importantes que espero que las podamos resolver en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y eso implica que somos llamados por el Señor Jesucristo a ser luz a las naciones del mundo. Y Dios me dio el privilegio hace 30 años de estar en un evento que se llamó Comiban, Congreso Misionero Iberoamericano en Brasil. Y allí yo recuerdo como si fuese hoy, una de las palabras que se dieron allí es que ya era tiempo, eso hace 30 años, que ya era tiempo de que no simplemente pensáramos en que éramos un campo misionero, sino que Latinoamérica debía empezar a enviar misioneros a las naciones. Y ahorita vamos a explicar un poquito acerca de lo que el término naciones, que nosotros a veces lo hemos interpretado como solamente países, pero va mucho más allá. Hace casi 100 años, América Latina fue declarada como campo misionero, pero hace unos 30 o 35 años ya ha habido muchos impulsos y ánimos de misioneros siendo enviados a otros países. Y de hecho, por ejemplo, tenemos el privilegio de tener en esta mañana a la hermana Yasmín. No estaba preparado, no estaba planeado que ella estuviera hoy, pero ella es un ejemplo de una misionera momposina, colombiana, que Dios la llamó y fue a trabajar al África. Y estuvo, ¿cuántos años en el África? 15 años. 15 años en el África, allá compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay un llamado a nosotros como iglesia también de ser luz a las naciones. Este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, donde Martín Lutero también nos animaba y nos ayudó a como reenfocarnos y volver otra vez a las Escrituras. Y uno de los enfoques de las Escrituras es ese, el de llevar la palabra a las naciones. Ese es el enfoque. Y no hemos venido acá en esta mañana de preguntar si vamos o no vamos, sino cómo vamos a hacer para hacer luz a las naciones, porque es un mandato de parte del Señor. Entonces vamos a orar para pedir a Dios dirección para poder entender lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Señor, aquí estamos, tu iglesia, y estamos delante de ti, delante de tu palabra, y queremos que por la acción de tu Espíritu Santo nosotros podamos cumplir el llamado que tú nos has hecho de ser luz a las naciones. Señor, estamos dispuestos, hemos estado dispuestos y queremos hacer tu voluntad. Señor, eso implicará que tendremos que hacer algunos cambios en nuestras agendas, pero Señor, no hay un término medio,
sino hay una acción que tomar, y es la de obedecer. Ayúdanos, Señor, a hacer ajustes en nuestras actividades eclesiales. Ayúdanos también aún a cambiar algunos patrones de mentalidad que tenemos. Señor, háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías 49. Isaías 49. Y vamos a leer hasta el versículo 7. 49, 1 al 7. Y la primera pregunta que debemos pensar al leer es: ¿a quién está hecho ese llamado de ser luz para las naciones? Oídme, costas, capítulo 49 de Isaías, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregar a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. El que nos escogió, el que escogió a María Isabel, el que nos ha escogido a nosotros para realizar una labor pastoral o misionera, es Dios, y Dios es fiel. Aquí vemos en este capítulo, en estos versículos, que el pueblo de Israel tenía un llamado, y el énfasis está aquí en el pueblo de Israel, para que sea luz a las naciones. Y ha sido un llamado desde el vientre, desde que estaba en el momento de la concepción allí, había un llamado. Fue nombrado por el Señor, cubierto con la mano, con la sombra de su mano. Fue puesto por saeta bruñida, fue guardado en su aljaba. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: mi siervo eres tú, y es en ti en que yo me gloriaré. O sea, Dios está comisionando a su pueblo. Y en el versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo. No solamente para obrar y tratar con las tribus de Israel, sino que tenía una proyección aún más allá del pueblo de Israel. Cristo dijo: yo soy luz, la luz del mundo, y vosotros sois también la luz. Deberéis ser luz hacia el mundo. Y en este texto del capítulo 49, Israel es el pueblo de Dios, siervo de Dios, a quien Dios le ha entregado una antorcha, como hacen en esas maratones, le entregan una antorcha, y él debe llevar esa antorcha. Pero esa antorcha, por mucho tiempo el pueblo de Israel no cumplió
tarea, vino el Señor Jesucristo y tomó esa antorcha, y esa antorcha fue dada a la iglesia de Jesucristo. Cuando Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo y vosotros también serán la luz del mundo. Miren en Hechos capítulo 13, versículo 47, para que nos demos cuenta que no solamente la antorcha era para el pueblo de Israel, porque uno puede decir y pensar que solamente el trabajo era para el pueblo de Israel. Hechos 13, versículo 47 dice: porque así nos ha hablado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Entonces esa antorcha que fue entregada al pueblo de Israel, que luego fue retomada por el Señor Jesucristo como el siervo sufriente que anuncia Isaías, y que se menciona como el siervo profetizado en los capítulos 42 al 57 de Isaías, encontramos aquí que Jesús dijo que recibiríamos poder, y ese poder nos daría la capacidad para poder ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esa tarea, este llamado está hecho no solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Jesucristo, a hombres y mujeres que al Señor ha llamado y que el Señor los tiene para servirle, ya sea en una etnia, ya sea en un país, pero para servir al Señor. Es nuestro turno, y nosotros como iglesia hemos asumido esa realidad, también tomar esa antorcha. Y esa antorcha de llevar la luz a las naciones implica que hay que hacer ciertos ajustes. El pueblo de Israel, en los versículos 4, estaba pensando era en Él, y quejándose: por demás he trabajado en vano y sin provecho consumido mi fuerza. O sea, se había reenfocado su tarea en Él, en ellos como pueblo, y se habían olvidado de que sí hay que ocuparnos en restaurar como el pueblo de Israel, restaurar las tribus de Jacob, pero también tenía que haber una proyección de ir a las naciones. Y fácilmente nosotros podemos ocuparnos en enfocarnos en todo lo que nosotros tenemos, en todas las necesidades que tenemos, en el trabajo que hay que hacer, en las cosas que hay que mejorar, y podemos concentrarnos. Pero la realidad es que el Señor al pueblo de Israel le dice: bueno, es como hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, porque la tendencia nuestra es: nos enfocamos en esto y entonces nos olvidamos de la tarea que Dios nos ha encomendado. En este pasaje uno ve como un reto de parte de Dios al pueblo de Israel, para que si somos sus siervos, si somos sus instrumentos, tenemos que responder e ir y llevar el Evangelio a las naciones. Ahora, ¿qué significa ser luz para las naciones? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué significa ser luz para las naciones? En primer lugar, significa tener integridad, tener santidad. En los tiempos de Moisés, él fue llamado por Dios, fue atraído a una luz brillante. Él se acercó a esa luz, una zarza que ardía y no se consumía, y allí Dios le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás santo es. Sed santos, dice Dios a su siervo, porque yo soy santo. Y una implicación del ser luz a las naciones implica integridad. Y cuando hablo de integridad, hablo de santidad, hablo de excelencia, hablo de carácter moral. El Evangelio de Mateo, Jesús dijo:
todo tu cuerpo estará lleno de luz, o sea, lleno de integridad. No es simplemente ir a cumplir el mandato como sea, sino que significa que debe haber santidad en nuestra vida. Integridad personal, santidad, pero también debe haber una insistencia en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Insistencia en la proclamación. Por eso dice, puso en mi boca como espada aguda. ¿Y esa espada aguda para qué sería? Para proclamar las buenas nuevas de la salvación hasta lo postrero de la tierra. El versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Noten las implicaciones de todo eso. Implica preparación para lo que iba a enfrentar, que no simplemente iba a estar solo, que no simplemente iba a luchar en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Proclama las buenas nuevas, proclama la salvación a las naciones, que yo estaré contigo, yo te guardaré, yo pondré también mis palabras en tu boca. Qué interesante esta revelación de Dios. La luz en el Antiguo Testamento tenía la connotación de revelación de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida? Les alumbraba en la noche con una columna de fuego. Y esa columna de fuego les daba toda la iluminación que ellos necesitaban. O sea, para el camino por donde debían seguir. Y gracias a Dios nosotros Dios se ha revelado, nos ha dado luz a través de las Escrituras para saber cómo guiarnos en esta tierra hacia donde Él quiere llevarnos. Ahora, la proclamación del Evangelio de Jesucristo ha sucedido y sucederá en medio de dificultades, en medio de adversidad, porque no somos de este reino y vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y hay otros valores, hay otros intereses, hay otros dioses. Entonces la iglesia de la primitiva, cuando tomó esa antorcha y empezó a predicar el Evangelio, empezó a encontrar también obstáculos, oposición, persecución. Y hoy en día hay una cantidad de creyentes que están padeciendo persecución. Hay países donde son quemadas los lugares de adoración, donde los ministros son encarcelados, donde son muertos también. Hay persecución. Y hace años hemos escuchado el ejemplo de China, en la cual en China vive casi una cuarta parte de la población del mundo, y a pesar de la persecución en China desde el año 1949, la población de creyentes ha crecido dramáticamente, que en cualquier otro tiempo y en otro momento de la historia. El testimonio de misioneros chinos, quienes por causa de la persecución fueron a pueblos, cruzaron fronteras culturales, lingüísticas, étnicas y sociales, llevando la palabra de Dios. Y en medio de la persecución, hoy en China todavía hay una iglesia que está creciendo y que se está desarrollando. Pero uno no puede decir que hay persecución y entonces vamos a dejar de proclamar. El ser luz a las naciones implica también estar dispuestos a enfrentar esos retos y esas dificultades. Dicen que en esos años la iglesia china creció en un 5000%, según algunos datos de Comiban. 5000% creció de la iglesia asistente en medio de toda esa persecución. Por eso lo que dice el salmista: los que miraron a él fueron alumbrados
y sus rostros no fueron avergonzados. La luz resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. No prevalecerán, porque Dios es luz. Recuerden las palabras de Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone en un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El almud era como una caja, una medida, y usted no agarraba la luz, la vela, y la metía debajo de esa caja, sino que para que pudiera tener efecto esa luz, usted tenía que tomar esa vela o esa antorcha y ponerla en un lugar alto, visible, para que alumbrara a todos. Eso implica proclamación. Eso implica proclamación. Eso implica que si vamos a hacer luz a las naciones, debemos prepararnos para proclamar el Evangelio insistentemente, a pesar de todo tipo de persecución. Porque no solamente está la persecución violenta, física, sino también está la persecución a veces en el sentido verbal, laboral, de diferentes maneras. Pero hay que persistir en la proclamación del Evangelio. Ahora, el ser luz para las naciones significa integridad personal, proclamación insistente, pero también significa influencia con nuestra presencia. Donde nosotros estamos, podemos influir en nuestra comunidad. Influir de una manera positiva. Algo que nos comentaron con Claude y Cristina, estuvimos este jueves en Sevilla y Guamachí, visitando a los hermanos allá, y nos contaron algo acerca de Guamachí, que está haciendo, los hermanos lo iban a hacer el sábado. Ellos fueron a un sepelio y llegaron al cementerio y encontraron que ese cementerio casi no se podía caminar por la cantidad de monte que había allí en el cementerio. Para mucha gente eso es normal, entrar en medio de la maleza, allá de alejar los cuerpos de sus seres familiares, pero ellos allá como iglesia no se quedaron tranquilos, sino que pensaron y dijeron, como iglesia, vamos al sábado, vamos a limpiar el cementerio. Vamos a tomar una acción social de limpiar el cementerio. Y este sábado iban en ese sentido. O sea, no simplemente la presencia de ellos en el sentido de en el pueblo es de proclamar el Evangelio, sino que mostrar el amor de Dios a los necesitados, a los marginados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Implica involucrarnos también en las realidades y las necesidades de ellos. Cuando citábamos ahorita a Pablo y a Bernabé, cuando iban a salir de misioneros, a ellos citaron las palabras de Isaías 49:6. Porque así nos ha mandado el Señor. Así nos ha mandado el Señor. Proclamar la palabra, ser luz a las naciones. Implica santidad, implica insistencia, pero también implica influencia con nuestra presencia. La labor que hacen allá María Isabel, Carlos y su esposa, no simplemente es la de aprender el idioma para prepararse y luego hablar del Evangelio en su propia lengua, sino también les toca ayudar a sacar los piojos de los niños. Les ayudan también a inyectar cuando alguien está enfermo. También tienen que ayudar a los animales de ellos, tienen unos animales allá y les cae alguna infección, alguna cuestión, entonces tienen que ayudar en la curación de esos animales también. Entonces, eso implica una proclamación integral de ser luz a esa comunidad. A mí me pareció algo muy interesante, ya que muchos de los indígenas allá, entre los yupas, llegaban a la casa de Carlos, porque Carlos tiene una energía solar allí, una plántica de energía solar, y entonces llegaban los indígenas allá con sus celulares, ahí era su fuente para poder cargar. Entonces ellos están haciendo luz también allí en ese sentido. Están
haciendo luz, o sea, están proporcionando luz para que carguen sus aparatos para poder llamar. Entonces, Dios nos llama a nosotros a hacer luz a las naciones. Y Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Hasta los postreros de la tierra. ¿Dónde? O sea, en cualquier lugar estamos llamados a hacer luz para las naciones. Menciona primero allí las naciones y luego los postreros de la tierra. Por si se queda algo por fuera, lo cubre el mandato. O sea que no hay excusa. El pueblo de Israel podía estar pensando en sus propias necesidades, en sus propias realidades, pero Dios los pone a él a hacer luz a las naciones y a los postreros de la tierra. Lo de este concepto de naciones ha ido variando y ha ido cambiando. Antes nación era que en los tiempos pasados los colonizadores cogían un lápiz sobre un mapa, lo que existía, y tiraban una raya y decían: de aquí para allá se llamará así y de allá para acá se llamará así. Y no, esto nos pertenece a nosotros y esto les pertenece a ustedes, de acuerdo a las coronas de los conquistadores en esa época. Pero el mandato de Dios es ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es una nación? Según los misiológicos, es un grupo sociológico de personas suficientemente numerosos quienes consideran tener alguna afinidad unos con otros. O sea, que no necesariamente una nación tiene que ser algo como nosotros conocemos Etiopía o Guinea Ecuatorial o Rusia, sino también dentro de una nación como Colombia hay naciones a las cuales también hay que llevarle el Evangelio de Jesucristo. Hay comunidades a las cuales hay que llevarle el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el reto. El reto es que debemos llevar el Evangelio a todas las naciones. Hay etnias aquí en Colombia y hay países. Yo espero que Dios me dé la oportunidad de ver de aquí de la iglesia en el futuro a otros, no solamente yendo a etnias indígenas, sino también yendo a otros países, a llevar el mensaje de salvación de Jesucristo, porque Dios nos ha llamado. Isaías 49:6: seamos luz hasta los postreros de la tierra, y también ser luz en medio del ambiente en donde nosotros nos vivimos, allí en el trabajo donde estamos, en nuestra familia, en nuestros compañeros, vecinos. Ser luz a las naciones, que las personas puedan ver en nosotros un estilo de vida diferente y eso los impacta. Recuerden que a veces impacta más no tanto lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. ¿Cuándo ser luz para las naciones? Creo que el tiempo es ahora, pues. Isaías comienza diciendo: ahora pues, en el versículo 5. Ahora pues. No es, bueno, cuando tengamos todas las cosas ya acondicionadas, cuando ya tengamos todos los recursos, cuando tengamos suficientemente dinero en el banco, es que vamos nosotros a... Porque así nos la pasamos toda la vida y no mandamos a nadie ni respaldamos a nadie a las misiones. Entonces, ¿cuándo es? Ahora. Pablo dice: ya es hora de despertarnos del sueño. Cuando Dios dice a Isaías: tú eres, y a Israel: tú eres mi siervo, te he puesto por saeta bruñida, lo que debe responder el pueblo es: sí, Señor, porque donde manda capitán no manda marinero. Señor,
aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cómo nosotros como iglesia, como denominación, hacíamos un análisis a nivel de IBM también, cómo nosotros como denominación vamos a responder al llamado de Dios en el momento de tanta crisis económica, social? ¿Cómo podemos contemplar eso del envío de misioneros? Es decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios nos llama a responder a las misiones. Juan nos comentaba hace un tiempo de una de las iglesias que le apoya, en que gran parte de su presupuesto, no sé si el 50 o el 60%, más del 70% de su presupuesto lo invierten en las misiones. O sea, y Dios ha sido fiel, porque una de las cosas que dice Isaías, porque fiel es el Santo de Israel, el que te escogió. Es que este asunto de las misiones, este asunto del llamado de Dios, no es un asunto en el cual yo me metí. Como me dijo una señora allá en fundación, mira, yo quiero que mi hija se zampe a eso. No, que se introduzca o que conozca, pero es Dios el que llama. Y una de las características que Dios hace, que llama, es que es fiel. Fiel es el que llamó, el que te escogió. María Isabel, bueno, Yasmín también, Chloe, Cristina, el que los llamó. Juan, cada uno de nosotros es fiel y ha sido fiel. Alex también, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel porque esa es su naturaleza. La naturaleza nuestra es que nosotros prometemos y decimos, vamos a ayudar al misionero, arranca y vete, en las manos de Dios tú estás y nosotros confía en nosotros y cuenta con nosotros mensualmente y al misionero anota y toda cuestión allá. No, anótalo con números grandes para que lo veas bien. O sea, pero se va el misionero el primer mes, segundo mes, tercer mes. Bien, pero ya después del cuarto mes, el quinto mes, se olvidan del misionero. Pero Dios es fiel, el que nos escogió. Eso es un llamado que Dios nos ha hecho. Si hace 100 años fuimos nosotros en los países latinoamericanos declarados campos misioneros, también es el tiempo de que nosotros estemos enviando misioneros. Y de hecho ya hay iglesias en Colombia que están enviando misioneros a otros países. Y Dios provee, y Dios respalda. Cuando los discípulos fueron a predicar el Evangelio, y la iglesia de los Hechos estaban también en una crisis económica difícil, había persecución, pero mientras ellos iban, el Señor estaba con ellos. Y es que la promesa no es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles todo lo que yo les he guardado, bautícenlos. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mayor respaldo que nosotros tenemos en el campo misionero. Nosotros como familia lo hemos experimentado, estando en campos misioneros, en fundación, estando en Cartagena. Hemos visto el respaldo de Dios, porque Dios es el que llama. Así que hoy también es un día para que nosotros como coinonía tomemos esa antorcha. El pueblo de Israel, el Señor Jesucristo se le entrega a la iglesia y la iglesia somos nosotros que debemos asumir esa antorcha y convertirnos en una fuerza misionera para la gloria de Dios a través de fundación de más iglesias aquí en la ciudad, en otras áreas de Colombia, aún más allá de Colombia, pero no para la gloria nuestra, porque no se trata de la gloria, no se trataba en Isaías 49 de la gloria de Israel, se trataba de la gloria de Dios, y es la gloria de Dios. Si vamos a buscar nuestra propia
gloria, ese vamos a tener problemas y dificultades. Entonces, ¿por qué ser luz para las naciones? Porque la primera razón de ser luz es una demanda. Para que tú seas luz para las naciones, es una demanda, es un imperativo. Ser luz a las naciones. A veces nosotros, como el pueblo de Israel, hemos cambiado el propósito de Dios y nos enfocamos en sí. Estoy restaurando las tribus de Israel. Estamos en el proceso de la restauración. Estamos en el proceso de organizar esto y lo otro. Hay que organizar y hay que fortalecer lo uno. Pero recuerdan que aquella figura que usa Isaías también. Extiende tus estacas, pero también habla de reforzar la tienda. Hay que reforzarla para luego extendernos. Entonces hay que hacer lo uno y lo otro. Dios bendijo a Israel. Dios lo redimió de la esclavitud. Lo llevó a una tierra donde fluía leche y miel. Para Israel debía ser natural, como una muestra de gratitud, ser luz a las naciones. Pero no lo hicieron. Pero Dios espera que nosotros hemos recibido una salvación tan grande. Y una salvación que queremos que otros también la tengan. ¿Cómo podemos ser? La última pregunta. ¿Cómo podemos ser luz? Y creo que una de las maneras es orando, yendo, como el caso de algunos que han salido a las misiones, o ofrendando para las misiones. Otra manera, como iglesia, lo que vamos a hacer en algunos momentos, de enviar de una manera formal a Marisabel al campo misionero. Y eso implica también preguntarle a Dios, al leer que Dios se ha revelado a través de la Escritura: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿De qué manera quieres tú que yo me involucre en el propósito tuyo de ser luz a las naciones? O sea, no hay lugar para decir, no, es que yo ahí no, en esa tarea no quepo. O sea, yo tengo otra área. No, hay lugar para todos en ser luz para las naciones. Usted puede decir, no, eso es para el pueblo de Israel. Pero recuerden que, miren, en el libro de los Hechos, Pablo y Bernabé asumieron eso como la tarea de la iglesia. Y Jesús nos ha dicho que debemos ser luz. Entonces la tarea nos involucra a todos. Que oremos y le preguntemos a Dios de qué manera podemos, qué actividades a nivel personal, familiar, por ejemplo, algún tipo de negocio que yo pueda emprender y hacer y dedicar parte de el producto de ese negocio para las misiones, para Dios. En Urumita, Guajira, una señora bastante ancianita, la conocí cuando tenía como 93 años, y esa señora se dedicaba a hacer bolis, y todo lo que producía de los bolis, ella se había comprometido delante de Dios que era para las misiones, y mensualmente entregaban un sobre todo arrugadito, dice el pastor, que entregaba ya para las misiones. Esto es para las misiones. Tenía un corazón, no podía ir a la obra misionera, pero tenía un corazón dispuesto para apoyar en su realidad que ella ha vivido. ¿Qué podemos hacer nosotros? A nivel de grupos familiares, orar, aportar ideas en el sentido de cómo podemos nosotros apoyar en la tarea misionera. Por ejemplo, y algunos han ido, una familia de la iglesia apoyó a María Isabel allá un tiempo. Entonces hay diferentes maneras que nos podemos involucrar en la obra de Dios, en el ser luz para las naciones. El Señor preguntó a Isaías en una ocasión: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y a veces decimos: envíame a mí. Esa es la respuesta.
O heme aquí, Señor, pero envía a otro. Pero Dios, ¿cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a Dios? Hay un mundo de ciudades, hay un mundo de grupos étnicos, un mundo de universitarios, un mundo de marginados, está el mundo árabe musulmán, hay un mundo de países necesitados, hay pueblos y aldeas muy necesitadas, tanto de carencia, pobreza, pero también de pobreza espiritual. El llamado de ser luz de este mundo es llamado para jóvenes, para niños, para casados, para personas que ya se han pensionado. También el llamado es para ustedes, en el cual se pueden involucrar en la obra de Dios. Es un llamado también para los hombres de negocio, los profesionales, los médicos, nosotros los pastores. Todos tenemos lugar para involucrarnos en la obra misionera. Oigamos su voz. Tomemos en serio el llamado de Dios. La tarea es tan grande, tan inmensa, que no podemos decir, no, esa es una tarea de una agencia misionera tal, que eso es de una denominación. No, eso es de todos y de todas las iglesias, hermanos, en los cuales creemos en las Sagradas Escrituras, que tenemos los principios básicos para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Usted ha recibido luz, yo he recibido luz, pero hay otras personas que están completamente enceguecidos, están muertos, y nosotros tenemos un mensaje de esperanza que podemos llevarlo yendo, orando, ofrendando, y hay lugar para todos participando. Vamos a cerrar nuestros ojos y voy a pedirle al Ministerio de Alabanza que nos ayude en este momento mientras María Isabel va pasando acá. Con una canción que se llama Enciende una luz. Mientras cantamos esta canción, también si nos pueden ayudar con que los niños puedan venir y entrar, porque queremos que participen también de este momento. ¿Cómo respondo yo a Dios? A hacer luz a las naciones. La iglesia en el libro de los Hechos entendió que debían ser luz a las naciones. Y ellos estaban bien, tenían un liderazgo bien nutrido. Habían profetas, maestros, estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con el Señor, estaba Saulo, o sea Pablo. Estaban ocupados allí en las cosas de Dios, en la iglesia, estaban ministrando, estaban ayunando. Y Dios, como es el que llama, dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y la obra que Dios los había llamado era hacer luz a las naciones. Ellos respondieron positivamente al llamado de Dios. Y nosotros como iglesia esta mañana vamos a responder a ese llamado de Dios, enviando a María Isabel. Pero escuchemos esta canción.
El registro del libro de los Hechos es un registro histórico que tiene unos principios. Y cuando habla de que la iglesia que estaba allí en Antioquía reunida, y Dios llamó a Bernabé y a Saulo, no fue un proceso de el sábado lo llamó y el domingo lo mandamos. Eso era un proceso de tiempo. Y también, después de haber ayunado y orado, a Bernabé y a Saulo le impusieron las manos. En la imposición de las manos no es algo mágico y no es algo de transferencia de poder. No es que vamos a transferirle poder a María Isabel, sino que a través de la imposición de las manos que vamos a hacer en algunos momentos, es la que como iglesia estamos diciendo: María Isabel, nosotros con la ayuda de Dios y en la gracia y el poder de Dios te estamos enviando a esta labor. Cuenta con nuestras oraciones, cuenta con nuestro respaldo, cuenta con nuestra cobertura espiritual. O sea, es un respaldo que le estamos dando a María Isabel como iglesia en la labor que ella está. Ella va con el Señor, pero va también con el respaldo de su iglesia. Y eso hizo la iglesia allá, y eso lo vamos a hacer nosotros acá. Entonces María Isabel va a pasar por acá. Carlos va a leer de parte de la iglesia unos encargos para María Isabel. Bien, ¿estos sonidos? No. Sí, como lo menciona Martín, vamos a expresar en este momento los encargos y los compromisos de María Isabel. Los encargos es lo que como iglesia nosotros encomendamos a María Isabel para llevar a cabo de manera cuidadosa y responsable de acuerdo a lo que expresa la palabra de Dios. Y los compromisos son las responsabilidades que contrae María Isabel con la iglesia por medio de un acuerdo conforme a lo que dice la Escritura. Entonces voy a pasar a leer los encargos y seguidamente María Isabel pues va a leer cuáles son los compromisos. Encargos para María Isabel Arango. María Isabel, la Iglesia Bíblica Koinonia te encarga lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobada como misionera que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Te encarecemos delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Enseña la sana doctrina. Haz obra de evangelista, predicando a tiempo y fuera de tiempo el glorioso evangelio de Jesucristo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Milita la buena milicia manteniendo la fe y una buena conciencia. Trabaja para el reino de Dios. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor, espíritu y pureza. Cuida los dones que hay en ti, que han sido dados por el Espíritu Santo. Ten cuidado de ti misma y de la doctrina. Persiste en ello. Te encargamos ser una mujer de Dios que sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Persiste en lo que has aprendido. Participa activamente con el equipo misionero cuidando de mantener las buenas relaciones con tus compañeros. Sométete a las autoridades que Dios te ha establecido. Oh María Isabel, guarda lo que se te ha
encomendarás. Me comprometo a depender de aquel que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me comprometo a predicar la palabra acerca de Jesucristo y la salvación para el hombre, la cual es fiel y digna de ser recibida por todos. Lo haré con denuedo. Me comprometo a dar siempre la gloria en los éxitos al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, porque para Él es el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Me comprometo a ser irreprensible, sobria, prudente, decorosa, hospedadora, apta para enseñar, no dada al vino, no peleadora, no codiciosa de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avara, que gobierno bien mi casa. Me comprometo a saber cómo conducirme en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Me comprometo a no colocar personas en el liderazgo con ligereza. Me comprometo a experimentar contentamiento en mi vida personal y ministerial. Me comprometo, según el poder de Dios, a estar dispuesta a participar en las aflicciones por causa del Evangelio. Me comprometo a esforzarme en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Me comprometo a no enredarme en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. Me comprometo a no ser contenciosa, sino amable para con todos, apta para enseñar, sufrida. Me comprometo a ser ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad y seriedad. Juan ustedes como congregación, si quieren colocarse de pie, por favor. Oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias por tu buena obra en María Isabel Arango, por haberla guiado a comprender el Evangelio, tener su corazón cautivado por el Señor Jesucristo y su obra en la cruz por ella. Te damos las gracias por tu llamado y por la obra tuya en su corazón para responder afirmativamente a lo que tú deseas que ella haga. Te damos las gracias, Padre, por sus pasos de obediencia, por su entrenamiento y por todo lo que tú has hecho para formarla hasta este momento. Pero sabemos que tú no has terminado. Sabemos que tú vas a ir perfeccionándola hasta el día del Señor Jesucristo. Te damos las gracias por tu obra de santificación en María Isabel, para que siga creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo y en la aplicación de tu palabra a su vida, para que ella sea un ejemplo excelente delante de los miembros del grupo étnico, los Yupa. Te damos las gracias, Padre, por la manera como tú vas a seguir usándola. Reconocemos que el Señor Jesucristo mismo habló de la necesidad de permanecer en Él y Él en nosotros. Y pedimos, Padre, que tú estés obrando en la vida de María Isabel para que ella siga permaneciendo en el Señor Jesucristo y permitiendo que la palabra del Señor Jesucristo permanezca en su corazón, para poder llevar mucho fruto y así glorificarte a ti, Padre Celestial, glorificar al Señor Jesucristo
a través de este mucho fruto que tú darás. Te pedimos, Padre, que tú le des la capacidad de desarrollar relaciones muy significativas entre los yupa, pero también de poder aprender su idioma prontamente y de poder conversar y poder presentar con toda claridad el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tú le des la capacidad de ser tu instrumento en todo momento. Nosotros como iglesia estamos respaldando lo que tú has hecho en tu llamado a María Isabel. Estamos identificándonos juntamente con ella y estamos participando, aunque más de lejos que de cerca, en el sentido de no estar en el mismo lugar. Pero te pedimos, Padre, que tú le des muchísimo fruto para la gloria de tu nombre, para que el Señor Jesucristo sea conocido en toda la región donde hay grupos de los yupa. Bendice a María Isabel, dale buena salud, dale resistencia física por las caminatas que tiene, de que son largas a veces para ir a ciertas escuelas, pero Padre, confiamos en ti para poder respaldarle en cuanto a su salud, en cuanto a sus fuerzas físicas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mientras cantamos Enciende la luz, María Isabel va a estar allí, y si ustedes pueden acercarse y expresarle que están con ella, un abrazo, entonces se pueden